¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la Presa Marcos, en este caso correspondiente al ciclo 2018-2. Quien les habla es el profesor Carlos Mendoza de Geometría. Estoy dispuesto a apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten para lograr su objetivo. Cualquier consulta, duda, pregunta, algún problema adicional que quiera consultar, se puede realizar a través de los coordinadores del curso. Bien, en todo caso, vamos a empezar con lo que corresponde a la primera semana. Los temas son segmentos y ángulos. Entonces empezamos con la parte teórica. Bien, paradójicamente, el segmento es la figura más sencilla y la más manipulable de todas, pero es la más difícil de definir. Para lograr una definición correcta tenemos que pasar por una serie de postulados y definiciones. En este caso tenemos el postulado de la recta. ¿Qué nos dice el postulado? Cada vez que se tienen dos puntos diferentes, puntos A y B, entonces dice el postulado, siempre existe una y solamente una recta que va a pasar por esos dos puntos. A esto se le llama postulado de la recta. Siempre hay una y solamente una recta que va a pasar por dos puntos diferentes. Entonces, aprovechando esa existencia y esa unicidad, vamos a plantear aquí una notación que va a ser muy práctica en realidad. A la recta L le podemos llamar la recta AB y sobre ella colocamos esta pequeña figura. ¿Ya? O sea, es la única recta que pasa por los puntos A y B. Ahora, no está de más hacer esta aclaración. Quizás usted, si quiere, le puede llamar la recta BA, es lo mismo. No hay ningún problema. Recuerda, ¿no? Cada vez que hay dos puntos diferentes, siempre existe una y solamente una recta que las contiene. ¿Ya? Ahora, necesitamos de este postulado, que se llama postulado de la distancia. Que nos dice, otra vez, si nosotros tenemos aquí dos puntos diferentes, A y B, por lo anterior ya sabemos que existe una y solamente una recta que los contiene, ya está. Pero ahora lo que podemos decir es que dado dos puntos diferentes, siempre a esos dos puntos diferentes le va a corresponder un único número real positivo. Ese número se llama la distancia entre los dos puntos. ¿Ya? Y para aprovechar esa existencia y esa unicidad, vamos a plantear aquí una notación. Notación. Primero hay que entender que el número L es un número real y es un número mayor que 0. ¿Ya? Entonces, a ese número le estamos llamando la distancia entre los puntos A y B. Y esa notación es la más correcta de todos, solo que es una notación algo, digamos, pesada para nosotros. Pero le digo que es la mejor notación porque puedes cambiar aquí este punto por recta, sería la distancia de un punto a una recta, o puedes cambiar estos dos por recta y recta, estaríamos hablando de distancia entre rectas. O sea, es una notación muy general, pero para hacer las cosas mucho más simples, simplemente a L le vamos a denotar como la distancia que hay de A hacia B. ¿Qué sería lo mismo decir la distancia de B hacia A? Lo podemos decir al revés. O sea, esta relación o esta notación es conmutativa. No habría ningún problema si lo escribimos de una manera o de la otra forma. ¿Ya? ¿Qué más? También necesitamos aquí una definición. Si usted revisa lo que estamos haciendo, aquí usted nota que se está trabajando o se está estudiando qué ocurre cuando hay dos puntos en una recta. Pero ¿qué pasa si hay más de dos puntos? Si hay tres puntos, por ejemplo. Ya, justamente para eso está esta definición. Decimos aquí, sean A, B y C puntos de una recta L. Puntos de una recta L. Entonces,
B está entre A y C, si y solo si la distancia que hay de A hacia C debe ser igual a la distancia que hay de A hacia B más la distancia que hay de B hacia C. A ver, lo dibujamos. Tenemos aquí la recta y en ella hay que ubicar al punto A y al punto C. B se dice que está entre A y C, son puntos de esta recta L, cuando la distancia de A hacia C sea igual a la suma de la distancia de A hacia B y luego de B hacia C. Ya, esto también se puede denotar, dice notación. A-B-C significa B está entre A y C. Una observación sería, ¿no?, que no habría ningún problema si usted lo dice A-B-C igual a C-B-A. O sea, esta relación es conmutativa, no importa si lo digo en este orden o en este otro. Pero recuerda que quien está en medio siempre es B. ¿Sí? Significa lo mismo, que B está entre C y A o B está entre A y C, es lo mismo. Bien, con todo esto, con estos dos postulados y con esta definición, nosotros podemos definir adecuadamente qué es un segmento. Y es lo que vamos a hacer en esta siguiente parte. Bien, vamos a definir qué es un segmento. Para eso vamos a dibujar a una recta. Aquí tenemos una recta, lo llamamos la recta L, y entre ellos vamos a ubicar dos puntos, el punto A y el punto B. A esta parte, ¿sí?, a esta parte comprendida entre A y B, le vamos a llamar segmento. Pero decirlo así suena un poco a lo Euclides, dicho de una manera intuitiva. Lo que hay que hacer es decirlo de una manera más formal a través de la teoría de conjuntos. Se dice esto, ¿no? Se denomina segmento AB al conjunto de puntos formados por el punto A, el punto B, unido con el conjunto de los puntos X que pertenecen a la recta, de tal modo que ese punto X se encuentre entre A y B. ¿De acuerdo? O sea, ¿quiénes son los puntos X? Este es un punto que está entre A y B. Este es un punto que está entre A y B. Este punto es un punto de este conjunto. Este punto está entre A y B, está aquí entonces, y así. Ese punto está entre A y B, está en este conjunto. O sea, ¿a qué le vamos a llamar segmento AB? A un conjunto de puntos formados por el punto A, el punto B, que se van a llamar extremos del segmento, y todos los puntos X que están entre A y B. ¿Ya? Sabiendo que es un segmento, ya se nos va a hacer más fácil definir las demás figuras. Se va a poder definir con comodidad al triángulo, al polígono, a la circunferencia. Teniendo la circunferencia ya podemos definir un círculo. Teniendo un círculo podemos definir un cilindro, un cono. ¿Se da cuenta? La base de todo esto es definir adecuadamente al segmento. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, se nos va a hacer fácil ahora definir un rayo. ¿Ya? ¿Qué es un rayo? Para eso vamos a dibujar otra vez a una recta y también vamos a ubicar en esa recta dos puntos, el punto O y el punto A. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar rayo OA? Rayo OA es el conjunto de puntos formado primero por el segmento OA, unido con los puntos X, que son puntos de la recta, de tal modo que el punto A se encuentre entre O y X. ¿De acuerdo? O sea, ¿dónde van a estar los X? Si yo ubico aquí al punto X, A está entre O y X. Si lo ubico por aquí, A está entre O y X. Si lo ubico por aquí, está entre O y X.
Y así, todos los puntos X están por aquí. Lo puedes ubicar por aquí, por aquí, por aquí. Todos estos puntos, desde O hasta los puntos que están por aquí, van a formar a esta nueva figura. ¿Ya? Entonces, aquí hay un detalle. Decir, por ejemplo, segmento AB es lo mismo que decir segmento BA. Como usted está notando, casi todas las definiciones o notaciones que estamos observando son conmutativas, lo podemos decir al revés, pero esta no. Decir el rayo OA no es lo mismo que decir el rayo AO. No es lo mismo. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, ahora, sabiendo esto, ya podemos definir las demás figuras geométricas, como por ejemplo, qué es una semirecta, qué es un ángulo, qué es un triángulo y todo lo demás. Hasta aquí lo que se le estaba mencionando son las definiciones formales. A veces uno necesita ser un poco más ligero con las definiciones. Por ejemplo, esa relación entre, ¿para qué me sirve? ¿No? Si lo vemos de otra forma, esa definición, la relación entre, me sirve para poder sumar las longitudes de los segmentos. ¿Ya? Porque como aquí hay dos puntos, ya hemos visto que a esos dos puntos le corresponde un número real, L. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando tengo aquí, con esta definición, en una línea, varios puntos? A, B, C, D. Y yo estoy interesado por el tamaño del segmento AD. Entonces voy a decir, como B está entre A y D, el segmento AD sería su tamaño, ya, como AB más BD. Pero también C está entre A y D, entonces el tamaño de AD sería AC más CD. O también el tamaño de AD sería como AB más BC más CD. ¿Se da cuenta? Tenemos estas opciones. Ahora, lastimosamente hay una idea que se usa mucho, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo aquí, entre dos puntos hay un número real, A, entre estos dos puntos hay un número real, digamos, B, y entre estos dos puntos hay un número real, digamos, C. Entonces, el valor de AD, apoyado en el postulado de la distancia, lo podemos escribir como A más B más C. También funciona. Y esta es la idea que más se utiliza, el estudiante más usa esto. Pero a lo que yo quiero llegar es que usted se dé cuenta cuándo le conviene sumar. Cuando entre los extremos de un segmento hay otros puntos, entonces me conviene escribir el tamaño del segmento como una suma. El detalle está que usted va a tener que escoger cuál de estas sumas va a ser la mejor. ¿Sí? Pero así resumiendo, esa definición, relación entre, me está diciendo cuándo debo sumar. ¿Ya? Pero también me está diciendo cuándo voy a restar. Ahí está el detalle. Si yo tengo un segmento AB y veo que entre sus extremos no hay ningún punto, y a mí me interesa el tamaño de ese segmento, entonces el tamaño del segmento va a ser una diferencia entre algo que le sea más grande, AC, y la otra parte, que en este caso es BC. ¿De acuerdo? O sea, a partir de las cosas formales que tenemos por este lado, por aquí y la parte anterior, puedo sacar algunas ideas, digamos así, más ligeras, que me permiten saber cuándo hacer las cosas. Porque yo sé que saben sumar. El problema no es que sepas sumar, sino que sepas cuándo vas a sumar o cuándo vas a restar. Y en general, el problema que ustedes tienen, o la mayoría de ustedes, es que no que sepas la propiedad, sino que sepas cuándo usar la propiedad. Y es lo que te voy a enseñar en este ciclo. ¿Ya? Porque no te voy a enseñar algo que tú ya sabes. Saber las fórmulas, las propiedades es fácil. La parte interesante es saber cuándo usarlas. Mira, no los puedo ver ahora ni sentir cómo están. No es como un aula real, o decir, viendo a los estudiantes veo cuáles son sus reacciones y así puedo más o menos tener una impresión más exacta. Pero yo sé que si hago esta pregunta, más de la mitad de ustedes se va a equivocar. Les apuesto 100 soles si quieren. Mira, esto mide 6, esto mide 10.
Entonces, ¿cuánto mide este segmento? No es que sea divino o tenga alguna fuerza extraordinaria o alguna imaginación, no sé cómo le diría a usted, pero se ha equivocado. La respuesta que usted tiene en la mente no es esa. No es 8. ¿Por qué no es 8? Porque en ningún momento yo les he dicho que esta figura es un trapecio, pero usted automáticamente está diciendo que X es la semisuma. ¿Se da cuenta? A eso voy cuando le digo a ustedes si saben las propiedades. El problema está en que no sabes cuándo lo vas a usar. En ningún momento, repito, dije que esto es un trapecio. ¿Ya ves? Entonces, cuando se dan las condiciones se aplica la propiedad, pues, y es lo que les voy a enseñar en este ciclo. Ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos no colineales que tienen el origen común. Aquí tendríamos un rayo, y acá estaría el otro rayo. Digamos que aquí este punto es O, este punto es A y este punto es B. Entonces, para que esto se llame ángulo, hay que asegurar dos cosas: que los rayos tengan el origen común y que estos rayos sean no colineales. ¿Ya? A eso le vamos a llamar ángulo. Y siempre aquí cabe una notación, ¿no? Notación. A esa figura lo vamos a notar así. AOB. Es el ángulo AOB que nos representa la unión del rayo OA con el rayo OB, siempre y cuando el punto A no pertenezca a la recta OB. ¿Se da cuenta? Esto es para evitar que estos rayos sean colineales. Aunque antiguamente, antes de Cristo, en el tiempo de Euclides, el ángulo simplemente era la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Eso hacía que pueda existir un ángulo de esta forma, que se le llama ángulo llano, o se puede llamar a esto ángulo, que se llama ángulo nulo, o ángulo de una vuelta. ¿Ya? Pero aquí estamos agregando la condición de que los rayos deben ser no colineales. Eso va a cambiar algunas cosas, para bien. ¿Ya? Lo que sigue ahora es mencionar a un postulado. Por si es que se han olvidado, ¿qué es un postulado? Es una proposición cuya verdad se acepta sin demostración. Es algo que no se puede demostrar a partir de las proposiciones dadas anteriormente. Los que sí se pueden demostrar se llaman teoremas. O sea que una vez dados los postulados, vamos a empezar a demostrar los teoremas. ¿Y qué ocurre aquí? Dice, cada vez que tú tienes un ángulo, a todo ángulo le corresponde un número real y positivo, mayor que 0, pero menor que 180. Entonces, a cada ángulo le corresponde un único número real mayor que 0, pero menor que 180. Y ese número se llama, para el ángulo, medida del ángulo. Ese número se representa de esta forma, mediante una letra del alfabeto griego, alfa. Y a alfa se le llama medida del ángulo AOB. Y es un número que debe estar entre 0 y 180. En este caso, 0 grados, 180 grados. ¿De acuerdo? O sea, no hay un ángulo que mide 0 grados, ni tampoco hay un ángulo que mide 180, justamente por esta condición. Hay que evitar que los lados, esos rayos se llaman lados, sean no colineales. ¿Sí? Bien. Luego viene otro postulado. Cada vez que se tiene un ángulo,
Esa zona se llama el interior del ángulo. Y esta zona que ve por acá se llama el exterior. Entonces, cuando usted ubica un punto en el interior, por acá se puede trazar un rayo. Digamos que aquí este sea el rayo OA, el rayo OB, y aquí usted traza el rayo OP. Entonces, al trazar este rayo, la medida de todo este ángulo es la suma de estos dos. Alfa, beta. Ese es el postulado. ¿Ya? La medida de ese ángulo el valor de x es igual a alfa más beta. ¿Sí? Y curiosamente esto también sirve para definir lo que son ángulos adyacentes. ¿Ya? Ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Son dos ángulos que tienen el vértice y un lado común. Por ejemplo, este par de ángulos. Este ángulo, a ver. Y este otro. Se llaman ángulos adyacentes porque tienen el vértice y un lado común. Y los interiores de estos ángulos son disjuntos. Entonces, aquí podríamos aplicar, por ejemplo, este postulado, que la medida de todo el ángulo es la suma de la medida de esos dos. Y si usted se da cuenta, esto es algo equivalente, ¿ya? Es algo equivalente a la definición entre, en la parte anterior. ¿Se acuerda? Un punto está entre otros dos, recuerda eso, esto es algo muy parecido, ya sería lo equivalente. Ahora, un comentario más, si este par de ángulos miden iguales, cosa que no va a ocurrir siempre, pero cuando estos dos van a medir iguales, este rayo se va a llamar bisectriz, ¿de acuerdo? Bien, la definición de ángulos adyacentes permite otra definición, nos puede llevar a otra definición. ¿Qué es un par lineal? Son dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Por ejemplo, este rayo OA y este rayo OC son rayos opuestos. Este ángulo y este otro forman lo que se llama toda esta figura como par lineal. Y frente a esto hay un postulado. En un par lineal, digamos que este ángulo mida alfa y esto mida beta, la suma de alfa y beta es igual a 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Con esto ya podemos ordenar muy bien lo que corresponde a esta semana. Por ejemplo, podemos clasificar a las figuras, clasificar a los ángulos en este caso. Clasificación. Cuando hablamos de ángulos hay tres grupos. El ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. El ángulo obtuso. Un ángulo agudo más o menos es el que tiene esta forma. Un ángulo recto es aquel ángulo que tiene esta forma. Y un ángulo obtuso es aquel ángulo que tiene esta forma. Pero no hay que dejarlo así nomás, claro. Un ángulo se llama agudo cuando la medida del ángulo es
más de 0, pero menos de 90. Un ángulo se llama recto cuando la medida del ángulo justamente es 90 grados. Y un ángulo se llama obtuso cuando la medida del ángulo es más de 90 y menos de 180. ¿Ya? Lo que queremos hacer con esta definición es que usted note que debe haber una correspondencia, no exacta, pero más o menos, entre la forma que tiene la figura y la medida que le corresponde. ¿Ya? ¿En qué forma, no? Si un ángulo, por ejemplo, bajo algunas condiciones de un problema, debe medir 40 grados, es imposible que alguien lo dibuje así, pues. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque la forma del ángulo es la de un ángulo obtuso. Y si es la de un ángulo obtuso, la medida debe ser más de 90. Pero 40 grados no es más de 90. ¿Se da cuenta? O al revés. Si usted sabe que un ángulo mide, por decir, 140, es imposible que usted lo dibuje así, pues. No deberías hacerlo. ¿Ya? Ahora, solo aquí en Perú, cuando un ángulo mide 90, le hacemos corresponder al ángulo este pequeño cuadrado. Y a veces incluso lo sombreamos para que sea más bonito. No es lo adecuado, pero se entiende, ¿no? Que cuando aquí hay un cuadrado asociado a un ángulo, quiere decir que ese ángulo mide 90. Digo que solo en Perú porque si ustedes revisan un libro francés, ruso, chino, donde sea, no se hace eso. Si un ángulo mide 90, en el dibujo se hace ver claramente que el ángulo mide 90. ¿De acuerdo? Pero bueno, continuamos. Lo que se va a hacer aquí es buscar una relación entre dos ángulos. ¿Qué son ángulos complementarios? Son dos ángulos cuya suma de medidas es 90 grados. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ángulo, acá hay otro ángulo. Si estos dos ángulos son complementarios, entonces se debe entender que la suma de alfa y beta debe ser igual a 90 grados. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, introducimos una notación por aquí. C alfa se va a entender como complemento de alfa. Complemento de alfa. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? C alfa es igual a 90 grados menos alfa. ¿Qué es lo que ocurre? Debes tomar en cuenta este detalle. Las notaciones son convenciones, ¿ya? Y las convenciones se hacen por conveniencia. Entonces se ha visto que es muy conveniente llamarle a este valor complemento de alfa y escribirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el curso vamos a ver que este número aparece con mucha frecuencia. Unos ejemplos. Cuando aquí eso mide alfa y aquí el ángulo 90, el otro ángulo va a medir 90 grados menos alfa. Si ustedes tienen acá un triángulo isósceles, donde este ángulo mide 2 beta, entonces cada uno de estos ángulos va a medir 90 grados menos beta. ¿Ya? Y si en un triángulo, un ejemplo más, ustedes trazan la bisectriz de este ángulo y la bisectriz de este otro, vamos a ver más adelante que si esto mide 2 teta, entonces este ángulo mide 90 grados menos teta. Como puede observar, estos números son frecuentes y hay más todavía. Entonces, como son frecuentes, es conveniente darle un nombre. Y ese nombre se llama complemento de alfa. ¿Sí? Bien, una definición similar a la anterior. Se van a llamar ángulos suplementarios a dos ángulos cuya suma de medidas es 180. Digamos, aquí el ángulo mide alfa y aquí el ángulo mide beta. Entonces, si se llaman suplementarios los ángulos es porque la suma de estos dos, de las medidas de ellos, nos tiene que dar 180. Ya, igual que en los ángulos complementarios, aquí vamos a introducir una notación.
estación. S, S de teta es definido o es denotado, S de teta es denotado como suplemento de teta. Suplemento de teta. Entonces, S de teta es igual a 180 grados menos teta. ¿Ya? Igual, la idea es igual que en los complementos porque este número es un número frecuente en el curso. Entonces, es adecuado dar a ese número un nombre. Lo estamos llamando suplemento de teta y lo estamos denotando de esta manera. Eso, repito, va a agilizar algunas definiciones, algunos teoremas y algunos enunciados de problemas. Esta es la teoría correspondiente a esta semana. Ahora empezamos con los problemas.